día, hermanos? Leamos. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Yo creo, no sé, hermanos, si esperábamos que en esta reunión tuviéramos esta cantidad de números de alabanza. Y todavía faltó, yo creo, tiempo, espacio, hermanos. Es lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que se debe glorificar el nombre de nuestro Dios. Muy bien, hermanos, vamos a retomar lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, porque es la encomienda que Dios también ha puesto en el ministerio. Y decíamos en estas palabras, hermanos, que son dirigidas a través de nuestro Señor Jesús. ¿Para quién fueron dirigidas en ese momento, hermanos y hermanas? Probablemente eran pocos, un buen número, pero pocos. Hoy son dirigidas para cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí reunidos, y para todos nuestros hermanos en las diferentes congregaciones también. Y el Hijo de Dios, hermanos, tomó un ejemplo muy útil para el hombre, hablando de que decía el rey David, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero el Señor Jesús fue más allá, hablando de la iglesia que se había de levantar a través de la predicación de la palabra de Dios, es decir, cada uno de nosotros. Y quiero comentar, amados hermanos, que probablemente cada uno de nosotros, aparte de que hoy hemos estado compartiendo todas las cosas, probablemente hayamos dejado algún pendiente en casa. O no quedó ningún pendiente, o sí, hermanos. Y lo voy a decir de esta manera. Probablemente, hermanos, ese pendiente, ¿cuál creen que es? Tratamos de esconder esta gran enseñanza que tenemos para la iglesia de Dios, que somos la luz de ¿qué, hermanos? ¿Y qué es el mundo? ¿A qué nos referimos con ello, hermanos y hermanas? ¿A la iglesia de Dios o a quién? También a la iglesia de Dios, también a nuestros hermanos. Nos referimos a los hombres, porque nosotros hemos conocido la verdad, hemos conocido la palabra de nuestro Dios. No hemos querido esconder esa luz, hermanos, la cual somos nosotros, ¿o sí? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Contentos? ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Con esa confianza delante de nuestro Dios? Yo creo, hermanos, que el propósito de un servidor es que vayamos caminando, hermanos, dando ese paso para después dar el siguiente paso. Quiero decir entonces, hermanos,
que muchas veces Dios nos pone delante de las gentes para que ellos vean en cada uno de nosotros la vida que vivimos como un ejemplo. Nuestras acciones sean para ellos, hermanos, un ejemplo. ¿O no lo creen así, hermanos? Y cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí, tomemos en cuenta, hermanos, que estas palabras son para nosotros. Si nosotros apagamos esa luz, hermanos, dice aquí, ¿verdad? No se enciende una luz y se pone debajo de ¿qué, hermanos? Sino ¿dónde la ponemos, hermanos? Así es. Debemos de estar contentos, hermanos, porque en esa luz que hemos dado en este mundo, la gente está observando. De por sí, amados hermanos, ya decirnos de la iglesia de Dios, ya tener diferentes costumbres a las demás gentes, hermanos, ya nos están mirando. ¿O no es así? Cuanto más, hermanos, si nosotros somos cuidadosos de nuestras acciones, como hemos venido recordando. ¿Qué tenemos que hacer? Que yo, a mi entender, hermanos, nosotros debemos de ir dando ese paso, hermanos. Debemos de analizar nuestra vida. Debemos de analizar nuestra vida y tomar la mejor decisión, sobre todo para agradar a nuestro Dios. En ocasiones, hermanos, cometemos errores. En ocasiones también la palabra de Dios lo señala como pecado. ¿Y qué hace esto en cada uno de nosotros, hermanos? ¿Cuál es el efecto de cometer un pecado delante de Dios, hermanos? Todo lo contrario. Empezamos a tener desánimo en la iglesia. Empezamos, amados hermanos, a tomar en poco las cosas, ¿verdad? No darles importancia. Iglesia aquí reunida, Dios nos ha acomodado de una manera, hermanos, para ser útiles en su obra. Por ejemplo, hermanos, mis hermanos aquí de Morelia, ¿quién es el más cercano a la congregación, al santuario? El hermano Gil, que está, digamos, tantos metros, ¿verdad? Brincando el río sería, no sé, un kilómetro, como un kilómetro. Ahí está la luz de este mundo. ¿Quién es el más lejano aquí de Morelia, hermanos? Así es. Y podemos decir, hermanos, en muchas partes se habla de Dios, ¿verdad? En muchas organizaciones. Pero lo que nos interesa, hermanos, es la iglesia de Dios. En esta congregación, hermanos, están dispersados cada uno de ustedes, ¿verdad, hermanos? Y si yo les dijera, amados hermanos, estamos bien con todas las gentes con las que nos vemos, con las que convivimos, ¿qué me dirán ustedes, hermanos? ¿Sí o no? Probablemente no con todos. Probablemente hubo un tiempo en el que con todos estuvimos bien. También aquí en la iglesia. Y es otro de los propósitos, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dios da todo, hermanos. Allá también nosotros estamos dispersos del santuario, unos más cercanos que otros. Pero también
también tenemos, hermanos, trabajo en la familia. Pueden ser nuestros hermanos, nuestros padres, aún nuestros hijos. ¿Cuál es ese trabajo, amados hermanos? Dice, para que vean que y se convenzan con nuestras obras también, hermanos. No es fácil. Primera carta de Juan, amados hermanos, capítulo 1. Les decía, hermanos, probablemente ese pendiente lo tenemos, porque al menos lo que percibimos el día de hoy, con todos ustedes, hermanos nuestros, allá de la iglesia de Garita, hermanos, al menos yo percibo, un servidor percibo, hermanos, paz en esta congregación. ¿Sí la hay, hermanos? Amén. ¿Hay paz en la iglesia de Garita, hermanos? Amén. A menos creo que es lo que todos percibimos, hermanos. Pero pienso, hermanos, que llegando allá a casa, ¿verdad?, pudiera haber ese pendiente de decir, con mi vecino tuve un altercado, un disgusto, un malentendido, vamos a decirlo así, con mi compañero de la escuela, ¿verdad? Ya no estamos de la misma, como en otro tiempo, ¿verdad?, donde estábamos más unidos. Esto se puede remediar, hermanos. Probablemente es una labor que Dios nos ha encomendado. Yo creo que la iglesia de Garita, hermanos, tenemos mucho de ello, mucho que trabajar en ello. Eso no quiere decir, hermanos, que no estamos disfrutando de paz o de grandes bendiciones. Y dice primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante, que dice así, hermanos: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en ¿qué, hermanos? Mentimos y no practicamos la verdad. Vamos paso a paso, amados hermanos. Si hay algo en lo que tenemos que trabajar personalmente cada uno de nosotros, hermanos, vamos a hacerlo. Si nosotros, hermanos, vamos superando los obstáculos, estaremos cumpliendo un propósito de nuestro Dios en este mundo, ¿verdad? Nuestra luz va a alumbrar con más fuerza. Y dice el siguiente versículo, hermanos: pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué cosa, hermanos? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También allá están mis hermanos en la transmisión. Esa luz, hermanos, que Dios nos da la oportunidad, porque lo hemos vivido, hermanos. Casi la mayoría de mis hermanos también en la Garita, desde casa, hermanos, hemos tenido que prepararnos también. No es algo sencillo, hermanos, nada más de decir nos quedamos en casa, o sí, hermanos. Tenemos que hacer ese esfuerzo, hermanos. Y decía yo allá a mi familia, ¿verdad? La gente nos oye. Las gentes nos oyen porque estamos cerca de la calle, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ellos no sienten también la presencia de Dios, hermanos? Claro que sí, cuando se manifiesta. Seguimos viendo, dice: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, hablando de nuestro Dios y Padre, y su palabra no está en nosotros. Probablemente, hermanos, algo está opacando nuestra luz. Probablemente sea algo sencillo, pero hay algo más que tenemos que quitar de nuestra vida, hermanos. Y esto nos implica a todos, desde el más pequeño hasta el mayor. Dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Pero si nosotros reconocemos nuestros errores, hermanos, estamos avanzando, estamos dando un paso adelante, amados hermanos. Por ahí dicen, hermanos, no sé si esto nos afecte a todos, que tenemos que quitarle tiempo a lo que le dedicamos o a lo que se dedicaba, o no sé si todavía lo dedicamos, hermanos, más tiempo. Ustedes saben a qué, hermanos. ¿Qué es a lo que le dedicamos más tiempo, hermanos? Dice, si decimos que no lo hacemos, hermanos, nos engañamos a quién, hermanos, y así vamos avanzando. Si le quitamos más tiempo al celular, ¿será un gran paso, hermanos? ¿Y a qué lo vamos a invertir ese tiempo, hermanos? El primero dice, hermanos, no le dediquen tanto tiempo, dedíquenselo ¿a quién? A la familia. Dediquémoslo a la obra de Dios, hermanos, y veremos el fruto que se cosecha en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia. Si nos vamos así paso a paso, hermanos, los vicios, ¿qué más hay en este mundo, hermanos? Dice el afán, hermanos. ¿O no es esa una enfermedad ya, hermanos? ¿O no es una enfermedad el que no descansamos? No nos da tiempo, hermanos, para atender alguna necesidad, algún trabajo en la iglesia. No que no estemos batallando con eso, sino que estamos mirando, amados hermanos, estos aspectos para tratar de desarraigarlos de nuestra vida. Y por el contrario, amados hermanos, retomar ese camino, hermanos, que nos edifica en la fe, que nos edifica en la santidad. Hay algo muy importante, hermanos, que quiero comentar. Una de las oportunidades que Dios da a cada uno de nosotros, hermanos, es que podamos hallar la paz. Esa paz que Dios da, amados hermanos. Y en medio de esa paz, amados hermanos, poder nosotros edificar nuestra vida. Poder también ayudar en la iglesia, ¿verdad?, a edificar la obra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, hemos tenido que realizar alguna actividad, alguna reunión, algún plan de trabajo, emprender una construcción de un templo, ¿verdad? Un plan de trabajo de los jóvenes, de las hermanas, pero no tenemos paz, hermanos. Dios no nos permite todavía ese tiempo. Lo que hemos vivido en la iglesia, hermanos, nos dice que se requiere mucho esfuerzo, que se requiere, hermanos, sacrificio también, y que se requiere lo que estamos mirando aquí, que podamos enmendar muchas de las cosas que nos apartan como hermanos, que no se muestra ese amor, esa unidad de fraternidades, de iglesia, hermanos. No tenemos esa completa paz.
Por el contrario, hermanos, hay tiempos cuando la familia se pone de acuerdo para trabajar. Y el fruto, hermanos, de ese trabajo y la bendición de Dios, hermanos, hacen que prosperen todas las cosas y todos los beneficios. Cuando una iglesia también, hermanos, trabaja y todos tenemos esa paz, hermanos, nos ayudamos unos a otros. Nos fortalecemos unos a otros, nos edificamos unos a otros, amados hermanos. Por eso les pregunto, hermanos, ¿tenemos nosotros algo que impida esa verdadera paz como congregación, como iglesia de Dios? ¿La hay, hermanos? ¿Hay algo que lo impida, hermanos? ¿O tenemos la oportunidad de volver a reunirnos en una reunión como esta, hermanos? Ya lo dijo mi hermano ministro, ¿verdad? Porque probablemente les dijéramos, ¿verdad? Ahora que vayan después, pero no todo el tiempo, hermanos, vamos a tener esa paz para poder trabajar unidos. Aún así, hermanos, creo que es una de las partes que tenemos que valorar cada congregación, cada uno de nosotros, hermanos. No ha sido lo que nos ha distanciado, han sido otras causas. Pero también hemos aprendido, amados hermanos, hemos aprendido a estar despiertos, a estar velando, a estar cuidándonos, hermanos, estar al pendiente más los unos de los otros, a tomar otras formas, hermanos, para poder trabajar también. Pero la paz que Dios nos ha dado, hermanos, al menos lo vemos. No solamente Garita, Morelia, toda la región, yo diría, hermanos, toda la iglesia de esta nación, tenemos una grande paz, hermanos. ¿Qué hace falta, hermanos? Pienso yo que ir paso a paso, hermanos, ir paso a paso. Segunda la carta a los Corintios, capítulo 7, hermanos, y quiero invitar si alguien me ayuda a leer, versículo 1. Delante, hermana. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiéndonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Amén. Tenemos tales promesas, hermanos, decía el contexto, ¿verdad? Dice, entonces, si ya estamos a un paso, hermanos, de alcanzar la salvación, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dice, perfeccionar, ¿qué, hermanos? La santidad. Vamos paso a paso, decía el Señor Jesús, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión de qué, hermanos, sácalo, mejor te es entrar en el reino sin un ojo que con los dos y qué, hermanos, y perderte. Si tu mano te fuere ocasión, ¿verdad? Mejor corta, la verdad, te es mejor entrar sin una mano que entrar con las dos, o que perderte con todos tus miembros. Necesitamos, hermanos, poner atención en esas cosas que nos debilitan.
Y eso que nos debilita es la maldad, el pecado, amados hermanos. Lo que nos tiene, ¿verdad? Como dice ahí, hermanos, sujetos a la esclavitud del pecado. Y debemos de tratar de luchar, no solo tratar, sino lograr desarraigarlo de nuestra vida, hermanos. Porque son los tiempos que la palabra de Dios nos está marcando, hermanos. Porque son tiempos de paz donde podemos nosotros enfocarnos a la santidad de nuestra vida, hermanos. Quitando todas aquellas cosas, ¿verdad?, con las que batallamos. No debemos ya dar más paso a ello, hermanos. Debemos de quitarlo. Tenemos grandes ejemplos también entre nosotros, hermanos. Ha hecho estragos muchas veces aquellas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Nuestros pies o muchas de nuestros miembros estaban habituados a ello. Ahora creo que debemos de desarraigarlos de nuestra vida. Entonces, hermanos, quisiera retomar ahora esta parte. Pregunto, hermanos de Morelia, y quiero que me contesten, hermanos. Voy a preguntar a mi hermano, Miguel, pero vamos a ver a otro hermano. ¿Dónde están mis hermanos? Ya había una de mis hermanas, no sé si. Mi hermana. Voy a preguntar a mi hermana Eli, hermana Elizabeth. Sí está mi hermana ya. Hermana Elizabeth, ¿cuál es su trabajo, hermana, de esta congregación? Antes de esa pregunta, ¿cómo se sienten, hermanos? Pero nada más va a contestar mi hermana Elizabeth. Hermanos de Morelia, ¿cómo se sienten ustedes con la región a la que pertenecen? ¿Se sienten olvidados? ¿Se sienten contentos? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten apoyados por su región? ¿O se sienten solos, hermanos y hermanas? Muy bien, hermana, gracias. Hermana Saraí, ¿sí está bien? No está mi hermana. ¿Sí está mi hermana? Bueno, aquí está mi hermana Saraí. ¿Cuál es el trabajo, hermana, de la iglesia de Morelia en la región? Pues no puedo decir como algo específico, pero somos parte de una congregación, de una región, y en todos los trabajos que se sumen como región, pues nosotros como iglesia haremos nuestra parte, pues con todo gusto. Le decía, hermano. Pues no tenemos así como un trabajo específico, ¿no? De que la iglesia Morelia se encarga de algo, pero sí, hermano, como iglesia yo creo que pues todos en Morelia nos sentimos parte de una región y estamos orgullosos de ser la región que participamos, de un ministerio pues que nos sabe llevar de la mano, y en todas las actividades que en la región se realicen por nuestros hermanos del ministerio, pues nosotros como iglesia vamos a participar muy activamente y muy gozosos. Gracias, hermano. Nos vamos bien entonces, hermanos.
Probablemente sí los hemos abandonado como congregación. Pero hoy estamos aquí, hermanos. Es una bendición de Dios, al menos para todos mis hermanos que nos acompañan, el poder estar en este lugar. Así nos lo ha permitido nuestro Dios, hermanos, que hayamos venido a abrir, ¿verdad?, ese corazón de cada uno de mis hermanos para también mis hermanos aquí, porque se ha renovado en parte la congregación. Si yo les dijera, hermanos de Morelia, que ustedes nos encabezan, hermanos, en la región, ¿harían ese esfuerzo por mantenerse allí, hermanos? Es decir, se reconoce su trabajo, hermanos, de esta congregación. Así como yo creo reconocen de aquí para allá el trabajo de alguna otra congregación. Vamos con Garita, hermanos. Hermanos de Garita, las mismas preguntas, Pero ahora voy con mi hermana Vicky, que está hasta allá atrás. Hermana Vicky, la iglesia de Garita, ¿cómo se siente, hermana? ¿Apoyada o cómo se siente en la región la iglesia de Garita? Bueno, voy a hablar a nombre de toda la iglesia. Considero que apoyados, hermano, y también pues contentos de poder ser partícipes también ya ahora de las reuniones que pueden realizarse. Pues creo que estamos bien, hermano. Gracias, hermana. Parece, hermanos, que de la misma manera como región nosotros sí tenemos que ir aprendiendo también. También allá con nosotros nos han acompañado algunos hermanos más. En el ministerio, hermanos, se han adherido o han llegado hermanos, ¿verdad?, de alguna otra región. Y esto nos ha sido para nosotros, a veces tenemos que renovar, ¿verdad?, o cambiar nuestras formas en los trabajos, en la región y todo ello. Esto yo creo que los jóvenes son los que también nos encabezan en todo ello. Y así, hermanos, y vamos a seguir, hermanos. Creo que es lo que yo tengo, ese mensaje, esas palabras para la iglesia, hermanos, aquí reunida, hoy que Dios nos da la oportunidad. Debemos ir paso a paso, hermanos, también. La región requiere eso, hermanos. Pero vamos a empezar con cosas que son importantes. La santificación de la vida de cada uno de nosotros. Falta preguntarle a mi hermano Francisco, hermano, ¿cuál es el papel que podemos hablar de la iglesia de la Garita en la región, hermano Francisco? Bueno, hermanos, dar fortaleza a otras congregaciones más pequeñas, porque somos una iglesia no muy numerosa, pero con la ayuda de Dios se ha demostrado que la iglesia, siendo humilde, siendo trabajadora, puede ser capaz de estar a la altura de recibir compromisos como vocaciones, reuniones regionales, hasta estatales. Así que pues eso es lo que pienso yo que es el papel de la congregación de la iglesia, tomar fuerza de las iglesias de más experiencia, de más número, para también apoyar a las pequeñas iglesias, a motivarlas, a impulsarlas, a que también tengan esa voluntad de trabajar, no se limiten por el número, por la escasez a veces de la economía, por los espacios. Creo que ese es el papel de la iglesia, motivar y también dejarse enseñar por las iglesias de más experiencia, de más tiempo. Sí. A mí se me
porque al igual que allá con mis hermanos de Garita, hermanos, hay mucho trabajo. Pero no queremos, hermanos, que se quede en ninguno. Que ninguno se pierda, porque es el mandato de nuestro Dios. Que de todos los que estamos, pues todos permanezcamos, hermanos. Todos podamos abrazar el Evangelio, ¿verdad? Y alcanzar esa santidad, hermanos, para que podamos tener ese llamado en el día postrero. Y voy a leer estos versículos, hermanos, porque creo que mis hermanos de Morelia y mis hermanos de Garita debemos estar conscientes, hermanos, que tenemos una grande responsabilidad en la región también, en la iglesia, ¿verdad?, que está organizada en esta nación, desde los jóvenes, desde los niños, desde los hermanos, las hermanas. Y que probablemente, hermanos, hoy tengamos muchos más fortalecidos los lazos de amor fraternal, como congregaciones que hemos convivido y que hoy muchos de mis hermanos vienen a este lugar por primera vez, hermanos de Garita, y ya nos hemos visto, hermanos. Pero hay algo que hemos aprendido en la iglesia de Garita. A tenernos, hermanos, paciencia los unos a los otros. A tratar de ayudarnos, hermanos, los unos a los otros. Probablemente vamos paso a paso, aprendiendo, ¿verdad?, de otros, aprendiendo nosotros mismos de nuestros errores. Pero creo, hermanos de Morelia, hermanos de Garita, que la región, hermanos, tiene grandes necesidades. Y que si miramos nosotros, dirigimos nuestra vista a los que hoy estamos aquí, hermanos, por eso somos la luz de que, hermanos, de este mundo. Estamos dispersados, hermanos, en el lugar que Dios quiere, hermanos. Pero hay cosas que tenemos que quitar y cosas que tenemos que hacer, amados hermanos. Dice segunda carta a los Corintios, con ello vamos a terminar, hermanos, está este mensaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, en el versículo 13, que dice de esta manera, dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Se entiende, verdad? Sino que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo más. Amados hermanos, el tiempo de paz que Dios da a la iglesia, hermanos, probablemente es poco, pero en ese tiempo, si trabajamos, hermanos, si le dedicamos esfuerzo, y hay que reconocer, hermanos, que ese esfuerzo se van a alcanzar muchas cosas. Y creo, hermanos, no nos debemos de sentir solos. Por el contrario, amados hermanos, probablemente lo que hoy vivimos, hermanos, la oportunidad que Dios dio a la iglesia de Garita de estar en esta iglesia, otra congregación lo necesite. Y que si nosotros trabajamos, hermanos, y Dios bendice nuestra labor, amados hermanos, de ello, algunos hermanos más yo creo que recibirán.
y del trabajo de otras congregaciones, hermanos, sin duda también los demás recibiremos esas bendiciones, ¿verdad? ¿A dónde quiero ir con esto, amados hermanos? No debemos nosotros de olvidar esa parte importante al menos, ¿verdad? Que ninguna iglesia, hermanos, sufra tantas necesidades. Que ninguna iglesia de esta región, ya no vamos a decir más, hermanos, esté aislada, olvidada. ¿No lo creen así, hermanos? Y es un reconocimiento, hermanos, a una coordinación que hoy nos ha enviado a este lugar. Probablemente nuestra palabra, ¿verdad? El propósito es que sigamos adelante cada uno de nosotros, hermanos. Que sigamos apoyando, hermanos, porque en algún momento probablemente echaremos mano del ministerio, no sabemos, o de algún hermano de una congregación, pero necesita el apoyo, hermanos. Iglesia también de Garita, hermanos, necesitamos seguir fortaleciéndonos, hermanos. Si nosotros somos fuertes localmente, hermanos, es como vamos a apoyar también a aquellos hermanos que son llamados a los trabajos de la región.